Bueno, buenos días a todos, hermanos. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los llene de su paz. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Santiago. Vamos a los versículos 1 hasta el 7. Y vamos a estar atentos, ¿no?, a la palabra y fundamentalmente en estos versículos, así que tengan sus Biblias abiertas ahí, no nos vamos a mover de ahí. Vamos a valernos, ¿no?, del contexto, vamos a contextualizar, porque a veces lo que sucede es que tomamos pasajes aislados de las Escrituras. Bueno, no está mal. Hay pasajes aislados de las Escrituras que por sí mismos son perfectamente entendibles, ¿no? Son claros. Pero bueno, en esta porción es importante contextualizar la palabra. Y bueno, los versículos del 1 hasta el 7 vamos a examinar. Primeramente, bueno, en cuanto a Santiago, vamos a hacer una pequeña introducción al libro. Es un libro, una carta realmente sumamente importante. Esta carta es una carta también como las cartas de Juan, es una carta católica, es una carta universal. Nosotros en esta congregación podemos hacernos, ¿no?, podemos tener el pensamiento de que esta carta fue también escrita para nosotros. Es escrita para todo creyente. Santiago escribe, ¿no?, esta carta para todo creyente. Y bueno, como hemos dicho, ¿no?, en cuanto a las cartas de Juan, es decir, llega el cartero y hay una carta en el buzón de la iglesia, y esa carta es en este caso, de Santiago. ¿A quién va dirigida? En este caso, en particular, a los hermanos de la localidad de William Morris, a la iglesia del Molino. Es así. Es la carta, ¿no?, que Santiago manda a las iglesias, a toda iglesia. Fundamentalmente, en especial, ¿no?, tenemos como lo vemos en el versículo 1, ahí encontramos primeramente la salutación del apóstol Santiago. Porque Santiago, ¿no?, como lo vamos a ver en la Escritura, también era apóstol. Y vemos el versículo 1, la salutación, el saludo, ¿no?, del apóstol, este gran hombre de Dios. Dice Santiago, siervo de Dios. Ustedes háganse la idea de que Santiago nos ha escrito a nosotros. Esto es interesante, tener esta forma de pensar, porque realmente somos una iglesia pequeña, una iglesia que tiene muy poquitos años, y es como que, bueno, a la luz de otras congregaciones mucho más grandes, bueno, eso nos enseña de que también a nosotros, iglesia pequeña, Dios está interesado, y también Santiago está interesado. Entonces él dice, él manda saludos, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él dice que es siervo de Dios, es decir, esclavo. Él se denomina a sí mismo como un esclavo de Dios, y también dice que es esclavo de Jesucristo. Y esto es interesante porque él está poniendo al Señor Jesucristo a la altura de Dios, como Dios mismo. Es siervo de Dios Santiago, y dice que también es siervo de Jesucristo. Lo está poniendo al Señor Jesucristo a la altura de Dios, porque el Señor Jesucristo es, como sabemos, Dios. Y ahí dice, ¿no?, los destinatarios, que es a las tribus que están en la dispersión, o la diáspora, ¿no? Sencillamente él escribe a todas las congregaciones que están dispersas por el mundo, en especial las judías, ¿no?, en un sentido. ¿Por qué? Porque la carta tiene mucha connotación
aún judía. Y hay otros, ¿no? Santiago también es el nombre Jacobo. Jacobo. Y tenemos, bueno, a modo de introducción, tenemos 3 Jacobos más en las Escrituras. Estaba el apóstol Jacobo, que es el hijo de Zebedeo, hermano del apóstol Juan. Y bueno, es casi imposible porque ¿qué pasa? Es decir, hay 4 Jacobos. Bueno, de estos 4 Jacobos, ¿cuál fue el que escribió esta carta? Entonces, para ir descifrando, tenemos a este primer Jacobo que era hermano de Zebedeo, el padre de Zebedeo era hermano de Juan, ¿no? El apóstol Juan. Y bueno, resulta casi imposible que él pueda haber sido el autor de esta carta porque él es muerto. Él es asesinado por Herodes Antipas. Él murió a filo de espada por Herodes Antipas en el 44 después de Cristo. Y esta carta se escribe mucho después, o sea que nunca puede haber sido el hermano de Juan, que fue martirizado, ¿no? Después tenemos, ¿no? Tenemos otro Jacobo, que es el menor del hijo de Alfeo y también primo de Jesús. Se dice que, bueno, que él representaba de alguna manera una posibilidad de que haya sido él, ¿no?, que escribe la carta, pero realmente es poco probable, ¿no? Que haya sido el autor. Estaba Jacobo, otro Jacobo más, el tercero, que es el hermano del apóstol Judas, esto está en Lucas 6:16, ¿no? Y no se conoce nada más acerca de este Jacobo, no hay demasiada información. Y bueno, el hermano del Señor Jesucristo, Jacobo, Santiago, este sí era bien conocido, el hermano del Señor Jesucristo. Él tenía, bueno, lo conocían todos, ¿no? Todos los apóstoles, a Santiago. ¿Se acuerdan que hicimos mención de él cuando estuvimos analizando los hechos? ¿Se acuerdan los hechos donde él, cuando hay ese problema con los judaizantes y los judíos, ¿no? Él es el que se levanta para, es decir, era muy entendido en cuanto a lo que es el Antiguo Testamento. Vamos un poquito a ir a Hechos para ver ahí donde él, Hechos 15, y ahí donde él era una persona sumamente importante, miembro de la congregación, ¿no?, de la primera congregación, que es la de Jerusalén. 15:13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. De este Jacobo estamos hablando, ¿no? Este es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, ¿no?, también, él tuvo, ¿no?, un encuentro personal, esto también lo habíamos visto, 1 Corintios 15:7. Es decir, en 1 Corintios 15:7 vemos, ¿no?, él estaba, Hechos 1:14, Hechos 1:14, donde él estaba esperando la venida del Espíritu Santo también en el aposento alto, como 120. También vamos a revisar eso. Vamos a Hechos 1. Estos pasajes vayan anotándolos y esto es a modo, ¿no?, de información. Hechos 1:14. Dice, todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego. Acá estamos en el aposento alto, 120 personas que estaban esperando, ¿no?, la llegada del Espíritu Santo, de los cuales iban a ser todas esas personas bautizadas con el Espíritu. ¿Y qué nos dice ahí? 1:14 de Hechos. Todos estos perseveraban unánimes en oración, los 120 personas, y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y entre todos los hermanos del Señor Jesucristo,
estaba también Jacobo. 1 Corintios 15:7, ahí tenemos, ¿no?, cuando él ve al Señor Jesucristo resucitado. ¿Se acuerdan que lo vimos en la resurrección de los muertos? Él ve al Señor Jesús resucitado. El Señor tiene una reunión privada con él, con su hermano, Santiago. ¿Qué motivo esa parte, no? El Señor Jesucristo se dignó de una manera privada a parecerse resucitado a su hermano, Jacobo. Él era, apóstol, probablemente fue nombrado después de su encuentro privado con el Señor Jesucristo, ¿no? Esto es en Gálatas 1:19. Gálatas 1:19, donde es el apóstol Pablo, ¿no?, que lo menciona como apóstol ahí. En Gálatas 1:19. Él era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Seguramente le asume sus deberes cuando Pedro partió en su viaje misionero. Hechos 12:17. A partir de ahí no es la persona más importante de la iglesia en Jerusalén. Era un siervo imponente del Señor, Jacobo. Y sabemos, ¿no?, que Jacobo era incrédulo, sabemos que él no creía en el Señor Jesucristo, él no creía que su hermano era el Mesías. Sabemos, ¿no?, que en una parte con sus otros hermanos lo confronta al Señor Jesucristo y le dice, no, ¿por qué no vas ahí a demostrar que te estás escondiendo? Un poco medio como que patotearon a su hermano mayor. Ahí andá, mostrarte al mundo, decirle quién sos realmente, para que te crean, porque te estás escondiendo. Y el Señor le dice, si ustedes vayan a la fiesta, yo no voy porque no es mi tiempo, ¿no? La explicación que el Señor le da. Esto es un poquito la introducción, ¿no?, que tenemos a este gran siervo de Dios que era Jacobo. Y la iglesia necesita, hoy en estos días tan problemáticos, problemas doctrinales graves, estamos pasando por un momento muy difícil en el tema doctrinal, en el tema teológico. Y ¿qué es lo que se necesitan hoy? Se necesitan maestros, hombres no por el Espíritu de Santiago, que era un hombre realmente respetado, amado por todos, y un hombre realmente del Señor. Su carta estuvo en el banquillo de los acusados. Era una carta donde, Lutero fue uno de los que se opuso a esta carta, le llamaba la carta de paja, o la epístola de paja, porque Lutero, una vez que él había entendido la gracia, que por gracia somos salvos, él se encuentra con Santiago, donde Santiago dice que las obras son las que justifican. Entonces cuando Lutero lee la carta de Santiago, dice, ¿cómo? Por gracia somos salvos, dice una parte de la Biblia, y es como que Santiago estaba contradiciendo, porque dice que las obras nos justificaban. Y esto es un punto que tenemos que entenderlo bien. Dios justifica al que salva, Dios justifica al que salva y salva al que justifica. Una persona justificada es una persona salva. Una persona salva es una persona justificada. Ahora, lo que Santiago estaba viendo era una porción de un aspecto de la fe. Y Pablo estaba viendo otro aspecto de la fe. Así que no había ninguna contradicción, lo que luego Lutero entiende, reconoce y acepta. Acepta realmente de su equivocación, ¿no? Él en una parte dice, yo no voy a agregar a la traducción del Nuevo Testamento del griego al alemán la carta de Santiago. El que quiera hacer, el que quiera agregarla, la puede hacer, yo no lo voy a hacer. Decía justamente por esta cuestión. Pero algo que él reconoce, después entendió de que verdaderamente Santiago estaba hablando de otro aspecto, ¿no?, en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque bien sabemos que, y lo dice Santiago, ¿no?, así como el cuerpo está muerto, sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Está más que claro. Una vez que se hace
todo el contexto bíblico y se analiza en profundidad, uno empieza a darse cuenta, ¿no? Bueno, Lutero, fue lo que sucedió con Lutero. ¿Por qué? Porque las obras, Santiago dice que las obras justifican, Abraham fue justificado por sus obras, y fundamentalmente por el hecho de que si bien las obras no nos salvan, eso lo habíamos visto, ¿no?, de manera bastante explícita, en cuanto a que las obras son que como trapo de inmundicia. No quiero volver a repetir lo que ya... Eso les quedó grabado, ¿no? Eso quedó bien grabado. Pero sí bien, bueno, quedó bien grabado. Sino más bien el hecho de que las obras lo que hacen es dar testimonio de la fe. Eso es lo que está hablando, ¿no?, de Santiago. Es decir, una fe genuina, una fe real, obra y se demuestra por las obras. Así como ese cuerpo que está muerto porque no tiene el espíritu, es decir, el espíritu de vida es lo que determina que ese cuerpo está vivo, que esa persona está viva. ¿Y se acuerdan que en una oportunidad yo les dije de que había, vieron esas personas que, tenemos uno en el barrio, una persona, un muchacho joven que está mentalmente desequilibrado y anda por las calles, ¿no?, de Barrufaldi City. Y a veces se lo ve a la mañana, cuando uno va a trabajar, envuelto, ¿no?, en esos días de frío, envuelto todo como en una especie de cobija, ¿no?, rosada, y está ahí. Y uno realmente no sabe si está muerto o vivo, porque está ahí todo envuelto y quieto, no se mueve. Y ahí está. Y bueno, ¿cómo comprobamos si realmente no se murió? ¿Cuántas personas mueren, ¿no?, en la calle de frío y amanecen muertas, ahí están tapadas, no cubiertas? Hasta que uno no se acerca, uno no puede contactar la verdad del hecho si no se acerca y toca su pulso, ¿no? Sus muñecas o la parte del cuello donde está el pulso, ¿no? Y ahí es donde puede contactar realmente que la persona está viva. Bueno, de esa misma manera, no, así como dice Santiago, un cuerpo sin espíritu, así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obra está muerta. La fe debe dar fruto. Y los frutos que da la fe no son para salvación. Quiero que entiendan esto. Los frutos que da la fe no son para salvación. Los frutos que da la fe son es lo que determina que esa fe genuina, la que sí nos salva. Eso es lo que Santiago explica. Vamos un poquito más a... Bueno, a quien se escribió, lo había dicho, a las 12 tribus que están en dispersión, para todos los que estaban en el mundo. Vamos un poquito a lo que es el propósito de la carta. Bueno, los propósitos de la carta, lo que motiva a escribir al apóstol Santiago son dos. Primero, corregir una fe corrupta. Lo primero que lo motiva a escribir a Santiago. Una fe corrupta. Una fe de religión, ¿no?, que rápidamente se estaba instalando en la iglesia. Muchos profesaban fe en Cristo, pero no vivían a Cristo. Es lo que vemos hoy día, ¿verdad? Es como dice una canción: hablamos de amor, dice la canción, hablamos de amor, pero no lo demostramos nunca. Bueno, así estaba pasando por la fe. Mucha religión, mucha religión, mucha religión, y religión, y religión, rituales, pero verdaderamente no era una fe genuina, una fe real en Jesús. Era una profesión nada más, una fe que conllevaba pecado. Entonces, en el segundo punto era, no, el motivo de la carta, era presentar la verdadera fe en Cristo. Una fe de corazón, y una fe que produce frutos externos, como él enseña, ¿no? La fe sin obra
está muerta. Y noten que el objetivo es muy sencillo. Es como dijo el hermano hoy en el devocional, es verdaderamente no saber de Cristo, sino conocer, tener un conocimiento de Cristo experimental. Estuve hablando en estos días, ¿no?, con una persona de descendencia judía, estuvimos hablando largo rato, y le presenté el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tuvimos una conversación larga y despejé, ¿no?, esa idea de la religión. Y le presenté el Evangelio desde el punto de vista que tenía que tener una relación personal con Cristo, que tenía que pasar de muerte a vida, y que Dios quería, ¿no?, realmente darle vida, que Jesús vino a dar vida en abundancia, ¿no?, que Él estaba muerto en su virtud y su pecado. No, porque en un momento Él estaba hablando, ¿no?, por teléfono mientras yo trabajaba, esto era en un local, y bueno, que Él estaba un poco mal, ¿no?, y hablaba de un psicólogo, y bueno, Él me dio pie para presentarle el Evangelio. Él no me rechazó en ningún momento, sino que se quedó hablando. Y bueno, le presenté, le planteé Ezequiel 36, donde Dios dice, ¿no?, que quiere darnos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. No es bueno. Y bueno, hay otras cositas más que le anotó para que lo leyera. Y bueno, esa es la fe que Santiago presenta. Una fe real, una fe viva, una relación personal con Jesucristo. Él mismo dice de sí mismo, ¿no? Yo soy siervo de Dios y siervo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es un poco, ¿no?, la introducción. Y bueno, que Santiago, su carta cale hondo en cada uno de nosotros para que también vivamos una fe real, una fe viva, defectos más, defectos menos, y que realmente Santiago pueda, es decir, el objetivo de la carta se cumple, ¿no? Yo me acuerdo de un predicador en su momento, misionero, ¿no?, misionero de una congregación, una denominación cristiana muy poco conocida. Y bueno, él hacía un comentario. Él había ido a visitar una congregación, estuvo un largo tiempo en esa congregación, y había algo que a él le fastidiaba. Él no lo decía ahí, que a él le fastidiaba, de que había un hermano que siempre en todos sus estudios era la carta de Santiago. Y yo estaba cansado. Yo la verdad, cada vez que venía, la carta de Santiago. Y la carta de Santiago. Ya estaba, ¿no? Él decía que la tenía cansada. Bueno, la verdad es que tenemos muchas cosas que aprender, ¿no?, de la carta de Santiago, es decir, de las exhortaciones de Santiago. Muchas de esas son realmente fuertes, porque él habla de un cristianismo real y verdadero. Ahora sí, bueno, ahora vamos a ir a los pasajes, ¿no? Lo que va a tratar Santiago en los primeros, en estos pasajes son las pruebas. Y vamos al versículo 2. Primero vimos la salutación, a quien se le dirige, y ahora vamos al versículo 2 donde él empieza a enseñar. Santiago es un maestro formidable. Entonces Santiago va a comenzar con el versículo 2 diciendo así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese es el versículo 2. Acá Santiago lo que va a hablar es de la actitud, de cuál es nuestra actitud frente a las pruebas, frente a las dificultades, frente a las situaciones que se nos presentan. Y él deja por sentado una cosa, ¿no?, que las pruebas van a venir en la vida del creyente. Por eso dice, ¿no?, tener por sumo gozo cuando os halléis en pruebas. Las pruebas van a venir, las dificultades van a venir. Y en el versículo 3 él va a definir, ¿no?, las pruebas, sabiendo que la prueba de ¿qué?
vuestra fe. ¿Y la actitud cuál es? Versículo 2. La actitud es gozo. Es la mejor forma de enfrentarlas, o cuando se nos viene. Yo conozco una congregación que siempre estaba en pruebas. Cada vez que estaba la reunión, y las pruebas. Sí, el tema era las pruebas, las pruebas. Pero uno podía ver y analizar de que esas pruebas eran las que ellos mismos generaban. Es como dice el dicho, nos metemos en camisa once varas. Eran cosas evitables. Acá el apóstol está definiendo bien las pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe. El Señor Jesucristo dice que vamos a padecer, Él padeció, vamos a padecer, el mundo odia al creyente. Y algo sumamente importante es que las pruebas van a venir, espérela, o esperémosla, porque van a venir. Primeramente porque Dios determina en su enseñanza que las pruebas son fundamentales y son importantes. ¿Para qué? Lo va a decir en el versículo 3. ¿Qué dice? Que las pruebas de la fe tienen un fruto. Paciencia. Vamos a ir viendo la secuencia, ¿no? Dios provoca, Dios ha establecido en su palabra de que Él va a probar al creyente. Él va a evaluar al creyente. Muchas veces, Dios nos manda pruebas que ni siquiera las pasamos. Porque nuestra naturaleza humana, no, Señor. Yo conozco a hermanos que cuando les hablaba de las pruebas no querían saber absolutamente nada. No, yo quiero vivir una vida cristiana en paz, yo no quiero saber nada. Así nomás me lo decían, ¿no? No quiero saber nada, y no. Bueno, lo cierto es que no hay pruebas, tampoco hay paciencia. Porque dice Santiago que las pruebas de nuestra fe producen paciencia. Es decir, toda prueba de la vida y circunstancias de la vida, sea de fe o no de fe, producen paciencia. Por ejemplo, todas las dificultades por ejemplo, para aprender un oficio. Yo, aprendiendo el oficio, porque mi oficio era, yo debo ser la última generación de plomeros, es decir, con todas las letras, ¿no? Yo debo ser la última generación. Ya después de mí los que vienen ya son plastiqueros, como decimos muchas veces. Ya hoy las cosas se han, digamos, facilitado. Ahora todo enchufan y cualquiera agarra un albañil más o menos con una idea de plomería, se puede hacer una instalación. Ya no hay plomo. Ya no hay cañerías de plomo, ya soldadura, ya es poco. Y a mí me costó muchísimo. Tuve que padecer mucho para aprender el oficio. Y todos los prejuicios que el oficio mismo traía, ¿no? Porque estaban aquellos que eran plomeros. Y bueno, uno más o menos ahí trabajaba y había uno, ¿no? Plomero, porque estoy hablando de plomeros con todas las letras, ¿no? Y me decían a mí, vos sos un zapatero. Vos no sos plomero, vos sos zapatero. Claro, me veían trabajar y ya se daban cuenta. Yo estaba aprendiendo, pero bueno, ellos no. Entonces había todo ese tipo de prejuicios. Prejuicios para enseñar el oficio, ¿no? Porque en cierta forma uno lo tenía que robar, como se dice, el oficio, porque nadie lo quería enseñar. Uno contaba, ¿no?, que trabajaba en una obra de ayudante, y estaba el plomero, él era su ayudante, y cada vez que él tenía que hacer una plomería gruesa, no sé si le llaman los desagües de plomo, plomería gruesa, que era cogollola, la caja, pileta de patio, y las descargas, ¿no?, del lavatorio, bidet y bañera, ponía unas chapas, lo sacaba para afuera, ¿no?, ponía unas chapas y él trabajaba ahí, no enseñaba a nadie. Él trabajaba ahí y él tenía que esperar afuera hasta que él terminara, sacaba las chapas, ¿no? Y bueno, ahora pintar los caños, ¿no?, que se pintaban con brea. Y él dijo, bueno, yo tuve que aprender como pude. Y a mí me costó mucho, pero ¿qué fue produciendo eso en mí? Paciencia. A ser paciente, a poder, lo que produce la paciencia es poder vencer los obstáculos, vencer
las situaciones. Para eso es la paciencia. Muchas veces pensamos que la paciencia es cruzarnos de brazos. No, esa es la tendencia en cuanto a paciencia, ¿no? Bueno, pero tenés que tener paciencia, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, que el hijo está descarriado totalmente, y la mamá y el papá dicen, tenele paciencia, y se cruza el brazo, ¿no? Bueno, eso no es paciencia. Paciencia es agarrar al hijo de los fundillos, ¿no?, decirle las cosas como son, y trabajar para que él cambie. Eso es paciencia. Totalmente diferente, muy diferente, ¿no? La paciencia, como hemos visto en algún momento, ve la situación y conquista esa situación. No es que se queda pasivamente mirando a ver que eso se termine de derrumbar. No, lo agarra los fundillos, como yo se agarro Brando, ¿no? Cuando se pone de mal cosas, los fundillos, ahí enseñanza, ¿no? Y que haga lo que tenga que hacer. Eso es un padre paciente. Insiste, 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 insiste. No es que mira al hijo como se está, ¿no?, va desboronando se va desboronando su hijo, ¿no? Y esto lo sabemos aquellos padres que tienen hijos con problemas de droga, de alcohol, ¿no? Ahí están los padres, no, y bueno, tengo que tener paciencia. Yo conozco una madre que decía, bueno, tengo que aceptarlo como es. Bueno, eso no es paciencia. La paciencia es todo lo contrario, ¿no? Entonces, es una gran virtud, la paciencia. Dice que con paciencia, dice, ganaréis vuestras almas. Tenemos que ser pacientes. Estamos viendo en nuestra vida cristiana muchos obstáculos en el que van surgiendo y tenemos que ser pacientes, ¿no? Y ir conquistando día a día. Es decir, paciencia para conquistar nuestro propio pecado que tenemos. Y bueno, lo que produce las dificultades en la sabiduría de Dios, lo que hacen es producir justamente paciencia. Y yo estaba ahí, ¿no?, soldando y me quemaba los dedos y dolían los dedos y había que aprender porque yo necesitaba dinero y tenía que aprender. Pero ¿qué fue pasando con el tiempo? Esa paciencia que yo ejercitaba, no me rendía. Ahí estaba, ¿no? Llegué a aprender el oficio, como vamos a ver ahora. Esa paciencia que me llevó a aprender el oficio. Hoy conozco a personas, ¿no?, que largan, ¿no? Hoy el joven es como que ya quiere todo ya, todo rápido, ya quiere ganar 10 millones y ser, ¿no? Y y ha pasado con muchos ayudantes, ¿no?, que he tenido, que siempre te colocaban un azulejo y ya querían comprar su casa y comprar su auto y irse de vacación. Y yo los miraba, ¿no? Y digo, pucha, pensar todo lo que yo tuve que padecer para aprender y estar acá, ¿no? Y ellos no lo quieren tener todo ya. Nada de paciencia, todo ya, yo quiero ya. ¿Vieron había uno, ¿no?, que en sus tiempos Tinelli, ¿cómo era? Llame ya. Llame ya, déjalo ya. ¿No? Y vemos las propagandas y ya. Ya las cosas, ¿no? Uno puede hablarle a un doctor en medicina y todo lo que tuvo que estudiar y toda la paciencia que tuvo que ejercer, ¿no?, para llegar a ser un doctor en medicina. Eso es lo que yo le digo a mi hijo, ¿no? O sea, querés ser un buen guitarrista, tenés que ejercer paciencia. Y la guitarra te va a traer ella no va a querer que la domines así nomás, que puedas llegar a dominarla, entonces hay que ejercer paciencia. La paciencia es esa gota constante, ¿no?, que termina agujereando la baldosa. Es una virtud verdaderamente importante. La paciencia que tiene el labrador, ¿no? La paciencia que tiene la gente que trabaja en el campo. La gente que trabaja en el campo es una gente de paciencia. Planta la semilla y él espera, tiene que esperar a que... ¿Qué dice de Santiago? Dice que a que llegue, ¿no? Espera con paciencia para que llegue la lluvia temprana o la lluvia tardía. ¿No? La semilla está sembrada y tiene que esperar a que venga el agua para regar, ¿verdad? Y bueno, él espera. Y sale ahí y él siempre está pendiente de que cuando llegue la lluvia. Y esa lluvia puede ser temprana. ¿Qué significa temprana? Es poca. Es una lluvia temprana y moja un poco la tierra, pero no alcanza. Bueno, esa es la temprana. Bueno, la tardía, viene la tardía. Y la tardía puede ser monzónica, es decir, puede ser muchísima,
demasiado que inunda todo el campo. Y hace que se pudre la semilla. Hoy conocemos, ¿no?, los sistemas de riego y todo eso, ¿no? Pero en la antigüedad, bueno, el labrador ejerce paciencia. El trabajador del campo es una persona paciente. Uno lo ve, ellos tienen paciencia, están curtidos. Esa paciencia le ha trabajado en ellos, como nos va a decir el versículo 4. Pongan el ojo en el versículo 4. Entonces, ¿qué produce las pruebas? Tomamos las pruebas con gozo, es la actitud correcta, sabiendo lo que la prueba produce. La tomamos con gozo sabiendo lo que produce esa prueba, esa dificultad. Y que las cosas no salen, y que cuesta. Está el plomero que es de obra, y está el plomero que es el plomero repositor. El plomero de obra, bueno, está todo pelado, tiene que poner caños, ¿no? Se puede armar un andamiaje, todo, las canillas de cloacas, ¿no? Antes eran canillas de hierro, hasta hoy día se sigue usando, ¿no? Hierro fundido, había que calafatear y emplomar y remachar. Pero el plomero repositor es mucho más difícil, mucho más costoso, porque tiene muchísimos obstáculos. Muchísimos obstáculos. Caños que se cruzan, paredes que romper, una cosa que no hay que meterse en lugares y agacharse y poder trabajar. Bueno, esa dificultad ha hecho, ¿no?, al plomero repositor más hábil. Porque uno ve trabajar el plomero de obra y el plomero repositor y hay mucho más habilidad en el plomero de repositor que de obra. Vamos al versículo 4. Mantenga la paciencia. Nota. Si las pruebas producen paciencia, entonces la conclusión de ese trago es bueno. Entonces que la paciencia tenga su obra completa. Es decir, que lo que está diciendo Santiago es que tenemos que dejar. Está la prueba. ¿Qué está produciendo la prueba? Paciencia. Y lo que tenemos que dejar es que la paciencia trabaje. Haga su, ¿qué? ¿Qué dice? Mantenga la paciencia su obra completa. La paciencia empieza a trabajar desde el punto de vista espiritual en nuestro interior. Empieza a hacer su trabajo. Tenemos que dejar que la paciencia no es algo malo, la paciencia no es algo, es una gran virtud que todos debemos desarrollar. Aprender paciencia. Y la paciencia no es algo estéril, la paciencia no es algo que está ahí, como dije anteriormente, cruzando el brazo, sino que la paciencia, dice, tiene su obra completa. La paciencia trabaja. Trabaja. Es como el río, ¿no? ¿Vieron los cantos rodados? El río lo fue puliendo a medida que el río pasa, ¿no? El agua, la corriente va formando, ¿no?, haciendo ese trabajo. Bueno, así la paciencia va trabajando en nosotros. Y fíjese lo que sigue. Para que seáis perfectos. No sé la versión popular qué dice. Si también traduce perfectos. Para que lo lleve a la perfección. A la perfección. Para que lo lleve. ¿Qué es lo que nos lleva a la perfección? La paciencia. Es una virtud necesaria. Que las pruebas son las que la producen. Por eso esos cristianos que no quiero tener pruebas, yo simplemente quiero alabar, quiero cantar, quiero ser feliz, ninguna dificultad de ningún tipo. Y yo dice, mirá, mi forma de enseñar es a través de las dificultades, y es la mejor enseñanza, la mejor manera de enseñar. La mejor manera de enseñar. Y crecimiento. Ahí está. La palabra que podemos traducir ahí también es para que seáis maduros. Versión internacional, versículo 4. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que nada les falte. Es decir, la paciencia en sí misma, en su naturaleza, es eso. Ejercemos paciencia, y lo que hace la paciencia, por fruto, si la dejamos, por eso dice, tenga la paciencia su obra, porque a veces no somos pacientes. Voy a estar, abandono, dejo. Uno ve al que hace vasijas, ¿no?, de barro, y él está ahí paciente, y de repente se rompe la vasija. De vuelta. Y eso va produciendo ahí con él destreza, hasta que la vasija después, ¿no?,
como dice el dicho, sale como escupida de músico. Y esa soldadura que a mí me costaba tanto, es para mí ahora es... ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que produjo eso? La paciencia. Por eso le tenemos que enseñar a nuestros niños, ¿no? Brandon tiene que aprender a ser paciente. Por supuesto es un niño inmaduro. Somos los padres los que tenemos que decir, hijo, enseñarle, pero ya, quiere todo ya. Ya. Y si uno le promete algo, él ya a cada rato no deja tranquilo. Bueno, tiene que aprender, porque él, por supuesto, todos los niños son iguales. Tiene que aprender, y va aprendiendo. Él es muy ansioso, ¿no? Tiene que ir aprendiendo. Lo va aprendiendo a ser paciente. A esperar y ser paciente y las cosas van a llegar. Bueno, maduro. Lo que hace la paciencia es que nos hace maduros. Y noten qué maravilloso que es la paciencia, ¿no? Dice perfectos, cabales. Cabales implica, cabal implica estar en su sano juicio. Estar con una mente equilibrada. Cabal. Este está fuera de su cabal. Decimos, ¿no? Este le falta un par de jugadores. Bueno, lo que produce la paciencia es que nos hace cabal. Cabales. Como el pescador, el que pesca. Él tira la línea y espera hasta que llega el momento, deja todo preparado y a veces tiene que sacar la línea porque una tortuga le comió la carnada, ¿no? Vieron que a veces no saben, conocen eso, tiran hay muchas tortugas, ¿no? Y uno sabe que es una tortuga por la forma que se mueve la boya, ¿no? Cuando pescamos, bueno, no con reel, ¿no? Sino en río, con boya, uno ve la boya y si es un pez, enseguida la hunde. Pero si es una tortuga, uno ve que la boya se va moviendo una tortuga. Y son terribles, porque uno tiene que sacar todo de vuelta, poner, porque se va comiendo y no hay manera de atraparla. A veces uno puede atraparla, a veces se va y la come y saca la tortuga. Pero sacamos la tanza, el anzuelo y está todo como vuelta. La paciencia, ¿no? del pescador. Hasta que queda un pez atrapado. Entonces, dice, y cabales sin que os falte, dice, cosa alguna. Qué maravilloso, ¿no? Debemos ser pacientes. A veces queremos todo ya. Y bueno, ven la secuencia acá como va bajando. La actitud hacia las pruebas es con gozo, sabiendo lo que produce la prueba. Primero tengo que saber lo que produce la prueba y por eso la tomo con gozo. Dios me ha mandado esta prueba, ¿no? Porque Él me quiere madurar. La forma de que maduremos espiritualmente es a través de la prueba. No hay otra manera. No busques otra. Por eso en las iglesias no hay tantos cristianos estériles, tantos cristianos inmaduros. ¿No? Porque hoy se les está enseñando a que pida, reclame, ¿cómo es? Leíamos, reclame, declare, no diga que está enfermo. Usted ni siquiera el nombre que está enfermo. Usted no está enfermo. Tiene una enfermedad que se está muriendo la enfermedad. Pero no diga nada. Cállelo. Y conocemos, ¿no?, a muchos cristianos de nuestro círculo cristiano, ¿no?, que están tomando esta idea. Sí, porque me pasa esto. No digas, no te pasa nada. Que no te escuches a No, que no te escuche nadie porque... Y esto en una oportunidad escuché a Chu Olivares decir, ¿no?, de que había un pastor que estaba constantemente, ¿no?, decretando. Decrete, hermano, usted que no está enfermo, decrete, que usted no se casa su trabajo, decrete. Un día desapareció el pastor. El pastor Chu Olivares, desapareció. Y todos estaban, ¿y el pastor? No, dice, el pastor se fue, dice, para una convención y va a estar un tiempo afuera. Y todos, ¿no?, estaban sabiendo, querían saber, se desapareció un día, no te acuerdas. Hasta que no se pudo ocultar más, el pastor estaba con cáncer terminal. No quería decretar. El pastor estaba con cáncer terminal que termina muriendo, ¿no?, de cáncer. Hasta que tuvieron que decirle a la iglesia. Bueno, por supuesto, ¿cómo puedo hacer un hombre que está decretando? No estoy enfermo, resulta que estás enfermo. Y a veces esa enfermedad Dios la utiliza, no es que te manda la enfermedad, pero la utiliza como una prueba para hacerte más cabal, porque a lo mejor sos un cristiano medio, ¿no?, como es, medio cabrito. Sos un cristiano medio que andás ahí. Entonces Dios te tiene que dar una bofetada, ¿no? Y esa es la manera, ¿no?, de que Dios disciplina también, ¿no? Nos manda ciertas cosas para que podamos bajar un poco el copete
y aprender, ¿no?, paciencia y madurar. Vamos al versículo 5. Y dice al final del versículo 4, sin que os falte cosa alguna. Una persona realmente paciente, madura. ¿Por qué madura? ¿Por qué la paciencia nos hace madurar? Porque enfrentamos la dificultad. Es decir, la paciencia es lo que hace que enfrentemos la dificultad. Y cuando estamos enfrentando la dificultad, hay un proceder que la paciencia está generando en esa dificultad que estoy teniendo. Por eso dice, recibí las pruebas con gozo porque producen la paciencia. Y la paciencia, ¿no?, la paciencia nos madura, obra en nosotros y nos hace más cabales, más maduros, más centrados en nuestros cabales y que no nos hace faltar nada. Y la victoria. Por eso estoy viendo en un mundo, no, ya, y no, no, nadie, no hay madurez, todos quieren llegar. Entonces en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿no? ¿Falta de sabiduría para qué? Porque no es que viene la prueba y voy a estar toda la vida con la prueba. No, Dios manda la prueba, ¿no? Manda la prueba para evaluarnos, pero también para madurarnos, para que seamos, como dice, ¿no?, más maduros. Y necesitamos para las pruebas sabiduría para poderla afrontar y disolverla. En esa prueba no va a estar la prueba de por vida. Nos las manda Dios para que ahí más o menos podamos evaluar ciertas cosas, analizar ciertas cosas y madurar. Y esto se está haciendo con los animales. Fíjense en el mundo, ¿no? En los zoológicos, por ejemplo, en las cuevas, ustedes creo que lo vieron eso, los que van al zoológico. Si son un poco observadores, se dan cuenta, ¿no?, que a los animales le están poniendo obstáculos, ¿no? No es que le dan la comida, así nomás. Animales que están encerrados, ¿no? Vieron que el mono, cuando vieron a las cabras del mono, el mono tenía que meter con una varita, con algo que le metieron, no sé, un caramelo adentro de una botella. Ustedes creen que la botella cayó ahí, cayó el caramelo dentro de la botella y el mono estaba ahí, y ustedes estaban observando que el mono quería sacar, ¿no?, el caramelo dentro de la botella. ¿Eso es lo que ustedes vieron? No, hay una razón. ¿Y un por qué? Porque ellos le ponen esos obstáculos, ¿no?, para que no se aburran, ¿no?, y para tener al mono, digamos, con su... ¿no? Porque imagínense, el mono está ahí enjaulado. Activo. Exactamente. Le traen la comida, y eso, por lo general, genera en ellos enfermedades. Entonces ellos tienen que estar activos. Por eso le ponen esas cuerdas, ¿no?, pues obstáculos que puedan sacar, y a veces le ponen comida en lugares donde ellos tienen que sacar la comida como pueden. Luchando. Lo hacen con los osos también, ¿no? Le ponen ciertas cosas, ¿no?, al oso allá arriba para que el oso no pueda sacar. ¿Vieron? Bueno, Dios hace exactamente con lo mismo con nosotros en lo espiritual. No somos animales, ¿no? Pero Él hace eso. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, versículo 5, ¿sabiduría para qué? ¿Para qué necesitas sabiduría? ¿Para qué le pedís sabiduría a Dios? Cada vez que nos encontramos en una dificultad X, que no sabemos para dónde disparar, a veces los hijos nos presentan dificultades, nos presentan desafíos, los tomamos los desafíos y los tomamos con gozo esos desafíos, ¿no? Están creciendo, están mudando, ahora los más chiquitos, ya los que son más grandes, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Cuando está la dificultad ahí, y está jodida la cosa, y ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo encaro esto? Porque las cosas se me están desbarrancando, ¿no? Bueno, eso produce paciencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa? No es que eso no nos tiene que terminar dominando o terminar enfermando, porque a veces los hijos nos enferman los padres, por su proceder y su falta de cordura, y bueno, ya es lo que todos ya sabemos. Necesitamos sabiduría. No la del mundo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para poder vencer
la situación en la que nos encontremos, la prueba que se nos presenta. Tomamos con gozo, paciencia, la paciencia está trabajando en nosotros, nos hace más maduros, esa dificultad, porque produce paciencia, y ahora que dejamos ahí. La situación sigue ahí, ¿no? Y el hijo se termina arrancando, no lo agarramos de cañote, como a veces tenemos ganas, ¿no? Tenemos que agarrarlo de cañote, ¿o no? Y esto me hace acordar un poco, ¿no? A cuando Alicia llevó a Brandon al... fíjense lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Bueno, yo no estaba, si no se hubiera morido, íbamos a estar, sí iba a morir. Pero que fue ella sola. Bueno, Brandon estaba haciendo así, jugando él. Así. Entonces el doctor, que era, ¿no? Era un jefe ahí, dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué no se pega así? Dice, ¿usted dice maltrata a sus hijos? Le dice a Alicia, ¿usted maltrata a sus hijos? Dice, ojito, cuidado, dice que yo voy a tener esto vigilando. Y Alicia dice, no, y Alicia inocentemente dijo, sí, doctor, usted se come una paliza, ¿para qué? Y ya llamó al otro médico y dijo, mirá, ya vamos a tomar un sabachón esto. Bueno, ahora ellos, las escuelas determinan qué es lo que tienen que aprender nuestros hijos, qué tienen que saber, en cuanto a eso, todo. Cuidado. Vamos a tener que los padres ponernos firmes y decir, ¿sabes qué? O sea, los hijos los criamos nosotros que somos los padres. Y primero preguntarle si tiene hijos, ¿no? Porque después se le ve con la guitarrita, medio sui generis. Vamos a preguntarle, doctor, ¿tiene hijo usted? Primero principal, ¿no? Da ejemplo de cosas, digo, no tenés hijos. Tenelos y después charlemos. Bueno, así está. ¿Se acuerdan? Pero agarramos de cañote. A veces tenemos que agarrar de cañote. Un tirón de oreja ahí. Para traerlos a... Ser paciente con ellos, hermano. Ser paciente. Eso es paciencia. Eso es paciencia. Y tenemos que insistir. No es que dejamos las cosas ahí, no, ahí, bueno, está, lo agarré, quedó ahí, pero sigue, vuelvo. Y así vuelvo, hasta que el tipo empieza a reaccionar. Pero Dios no quiere que también esa, como le conté de esa iglesia que siempre está, pedimos al Señor por las pruebas que nos vienen. O sea, bueno, es decir, Dios que es eterno en las pruebas, se va a toda la vida, o sea, no, hay que superarlas. Porque los obstáculos son obstáculos que Dios nos pone. Las pruebas son obstáculos para que los superemos. Y esos obstáculos superados producen paciencia y nos hacen más maduros, más, como ese guerrero que ha estado en 1000 batallas. Uno lo ve y ya el tipo de guerra sabe y de batalla sabe. Por eso es ascendido a general y ha puesto en otro, ¿no? Por la experiencia y por todo lo que ha producido en su vida. Entonces necesitamos, ¿qué? Sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, fíjense que Santiago piensa en todo, ¿no? Qué maestro, ¿no? Bueno, está la prueba ahí, el cristiano no sabe qué hacer y se rinde. Y entonces él está dando la solución a eso. Dice, eleve su mirada a Dios y pídale sabiduría. Entonces, ¿qué hacemos? Señor, tengo un hijo rebelde, realmente que no entiende razones de nada. Señor, dame sabiduría a ver cómo puedo yo abordarlo. ¿Cómo puedo hacer, Padre, para que esta situación cambie y mejore? ¿Y qué dice? Y si alguno, versículo 5, pongan la vista ahí, ¿no? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Miren la exhortación. Pídala a Dios. No se quede ahí, cruzado de brazos, ¿no? Pídala a Dios. Sigue. El cual da a todos. Acá, entiéndase, creyentes, ¿no? A sus hijos. Estos son sus hijos. Él está hablando de la iglesia, nos está hablando de nosotros, Santiago. Hagan de cuenta como si Santiago estuviera acá parado frente a ustedes y nos está predicando si estuviéramos leyendo la carta de Santiago. Él nos está enseñando. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice? Y le será dada. Así que no tenés excusa, hermano, no tenés excusa con esto. Disculpame que te lo diga. No tenés excusa. Y a veces estamos, yo quiero orar por mi hijo. No ores por tu hijo. Pedir sabiduría para poder pedir sabiduría para poder enfrentar y cómo poder cuestionar la situación. Y bueno,
Y Santiago, versículo 6. Y le será dado. ¿Hacemos eso nosotros? ¿Pedimos sabiduría? Y si pedimos sabiduría, ¿para qué la pedimos? Yo a veces tengo que pedir sabiduría para tratar, ¿no? con clientes, por la gente. Uno de los mayores problemas que tengo son la gente muy mala, tienen malas intenciones. Clientes, y uno tiene que ser paciente y pedirle a Dios, Señor, ¿cómo puedo, ¿no es cierto?, costear esto? Bueno, Dios da sabiduría, Dios da el proceder. Dice, bueno, Dios nos dice, ¿no?, a través de su palabra, a través de un hermano, porque la sabiduría viene en abundancia de cualquier manera, y haga esto, hermano, haga aquello, mire esto, me dice, y ahí está la sabiduría. Porque tenemos que estar expectantes pidiendo, ¿no?, esperando esa sabiduría. Bueno, versículo 6, ¿qué dice? Pida con fe, no dudando nada. Primeramente, preséntele al Señor, presentémosle al Señor la causa del pedido. Porque a veces oramos y somos medio mecánicos, ¿no? Sí, Señor, vos sos bueno, gracias por su misericordia, amor, paz, y tal, amén. Pídale por la situación en la que está, pídale por la situación en específico. Acá está diciendo Santiago que pedimos sabiduría ahí es específico, ¿no? Nos falta sabiduría, pedimos sabiduría para pasar la prueba. Para pasar el obstáculo. Está el obstáculo, como el mono, ¿no? Le pone el obstáculo y el mono tiene que ahí en su mente, ¿no?, buscar a ver la manera, y a uno los observa, a veces, ¿no?, porque son inteligentes los monos. Y agarran un palito, a veces agarran un palito y ellos quieren, ¿no?, y con el palito, y están ahora ahí, ¿no? Bueno, está teniendo el mono de alguna manera ocupado. Falta de sabiduría para la prueba, ese es el contexto. Dice, pídale a Dios, y Él va a hacerlo sin reproche, y le va a hacer dar. Pero pida con fe, no dudando nada. No, mi situación es caótica, yo no creo que haya manera de pasar esto, no me parece. Dios es todopoderoso para algunas cosas, para otras no, dudando. Pida con fe, no dudando nada. Dice, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, a las olas del mar. ¿Fueron al mar alguna vez? ¿Conocen? ¿Vieron en la televisión? ¿No? ¿Cómo son las olas? Las olas vienen y van, vienen y van, y uno va al otro día y ahí está, vienen y van. Así es el que duda. ¿Vieron aquellos que tienen un montón de diplomas en las paredes? Y usted se recibió de esto, y por el lado de otro, usted se recibió de esto, y usted se recibió de esto, y usted se recibió de todo lo que se recibió, nada ejerce y no trabaja de nada. Lo único que sirve es para el que sí ejerce algo de lo que dice ahí, volverlo loco. Me ha pasado muchas veces a mí. Trabajan otra cosa, nada de lo que ahí está. Porque llevan un curso, pensaron otro, pero nunca hicieron nada, porque es lo que va a decir ahora, ¿no? Son como las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿no? No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de esas. Versículo 8, que es lo que encuadra un poco, le hace un recuadro a estos versículos anteriores, 7 y 6. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, la persona de doble mentalidad. Por ejemplo, sabemos que tengo que bajar de peso. Lo sabemos. Pero sigo comiendo. ¿Qué significa eso? Sé, ¿no? ¿Y qué sabe? Él sabe. Ya se abrochó un botón menos, no en la camisa. Bueno. Él sabe, le lo dice acá, ¿no? Dice, yo sé, pero no lo hace. Y así nos pasa a todos. Nos pasa a todos. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué sabemos que algo nos hace mal
y lo seguimos haciendo. Porque somos como la onda del mar. Hay dos mentalidades que están en el cuerpo. Hay dos mentes. Una sabe, una mente piensa que no lo tiene que hacer porque está en las consecuencias. Pero está la otra que nos dice, dale, un poco más, bueno, ahí está. Y ahí estamos. Así somos en las cosas espirituales, así somos en nuestro crecimiento espiritual, y así somos muchas veces en todo el hacer de nuestra vida. Somos inconstantes. Bueno, para Dios es algo que Dios no acepta ese tipo de actitudes y de pensamientos. Lo dice claro, ¿no? Dice que no recibirá cosa alguna del Señor. Por ejemplo, está la prueba. Y ahí está la mentalidad que dice, que sabe, Señor, necesito que vos me des sabiduría para tal y tal cosa de mi hijo, mi nuera, mi suegra, mi suegro. Gracias, Señor. Se va de ahí, ¿no? Y ve al hijo, ¿no? Que está haciendo lo que está haciendo, pero no sigue no haciendo nada. Es doble ánimo. No es que se ha dicho, ¿sabes qué? Esto es así, y asá. Y ahí se queda firme, ¿no? Y pide al Señor sabiduría, resuelto, ¿no? Pido sabiduría, Señor, por tal y tal y tal. Y persiguen eso, ¿no? Hasta que Dios da esa sabiduría. Dios ve que es constante, que no es inconstante, y como no es inconstante, Dios ve que no es inconstante, Dios da esa sabiduría. Por eso muchas veces estamos como estamos. Estamos así como congregación, estamos así como personas, y estamos así como cristianos. Porque no podemos recibir absolutamente nada de Dios. Porque Dios dice, yo te doy esto y al rato estás haciendo otra cosa. Y después te doy otra cosa y al rato haciendo otra. ¿Conocen personas así? ¿Conocen personas así? Yo conozco muchísimas personas así. Muchísimas personas así. Y yo no quiero que mis hijos sean así. Por eso uno les enseña, ¿no? Y a veces los cansa un poco, ¿no? Yo el más grande lo tengo un poco... A día lo tengo ahí, a veces se me frena un poquito y se me pone... Ya está alto, grande, ¿no? Y se me para ahí. Yo estoy un poco cansado. Y yo sigo insistiendo, no sigo insistiendo. Digo, vos no lo entendés ahora. No lo entendés ahora. Lo vas a entender después. Y yo no. A veces estamos ahí, ¿no? Como que, de frente, ahí, como que... Y se acabó. Y yo sé que un día, estoy convencido que un día, quizás en una prédica o donde sea, él va a decir, papá, vos sabés que, gracias, ¿no? Porque ahora entiendo, ahora me doy cuenta. Bueno, hijo, ¿te diste cuenta que fui constante, tuve paciencia con vos? Te lo digo porque, bueno, yo sabía y vos no sabías y ahora sabés, ahora entendés. Bueno, por eso no hay que ser inconstante. Comenzamos algo y lo abandonamos, lo dejamos. Empezamos las cosas y lo dejamos, ¿no? En nuestros propios hijos. El luthier, ¿no? Cuando fuimos a grabar la guitarra, él decía, no, che, vos le haces la vuelta a tu hijo, no, estás ahí siempre. ¿Se dan cuenta? Bueno, yo no estoy jugando. Los hijos deben saber que los padres no están jugando. A veces jugamos y jugueteamos y bromeamos, pero hay un punto que se termina la broma. Hay que hacer las cosas y hay que llegar a buen puerto. Bueno, ¿querés ser un buen guitarrista? Bueno, te doy todas las posibilidades, tus padres te dan todas las posibilidades, no me tenés que abandonar, tenés que ser paciente y para llegar a que eso llegue a llegar a fin, a un buen fin. Como dice esa versión, ¿no? A ver, ¿qué dice buen fin? Buen fin le dice... Dice, versículo 7. Sí. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es incluso indeciso e inconstante en todo lo que hace. Es más adelante. En 4, mantenga la paciencia sobre la completa. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Se dan cuenta? Buen fin dice la otra. Debe llegar a qué? ¿Cuál es el punto? Ahí lo explica de una manera un poco más clara, ¿no? A un buen fin.
no ser derrotado por eso. Por eso muchas veces cuando tenemos que hacer trabajos una de las cosas que es importante en cuanto a los hijos, en su crianza y todo lo demás, porque una vez que ya pasan cierta edad, ya se termina lo que no se hizo, no se puede hacer después, ¿no? No reneguemos. Ya está. Ya su mente se formó, ya tiene su concepto. Lo que no debemos dejar de que rompan el equilibrio. Bueno, cuando hacen algo, ¿no? Observen eso. ¿Ustedes dan tareas a sus hijos en la casa? ¿Das tareas a tus hijos en la casa? ¿Le das tareas para hacer? Bueno, cuando vos le das una tarea a tu hijo, una de las cosas que hay que mirar es que lo comience, ¿no? Porque ellos dan voltereta hasta que, ¿no? 40.000 veces tengo que decir que haga algo, bueno, pero un punto importante es que cuando lo comienza, que lo termine. Siempre. Que ellos vayan aprendiendo, vayan entendiendo que aquello que se empieza, por eso dice, ¿no? Llegar a un buen final. No queda la cosa no por la mitad. Como dice el Señor Jesús, todavía construir su casa, empezó, la dejó medio terminar, y todos vinieron a mirar cómo estaba todo sin terminar. Entonces, esa es la tendencia. Yo mando a juntar las hojas, hablando primero con una emoción bárbara, no con una gana bárbara. Pero al 2 minutos ya dejó todo, ¿no? Yo tengo que volverlo a llamar y decir, terminá lo que empezaste. Digo, está bien, juntaste las hojas, bárbaro, perfecto, hiciste un montón de hojas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Agarrar la bolsa, juntarlas, atar la bolsa y ponerlas afuera para hacer llevar basurero. Él tiene que llevar a buen término eso, es decir, la obra terminada, ¿no? Ha terminado. La conclusión. Y es una de las cosas que él ha aprendido mucho en este tiempo. Uno lo observa a veces cuando le digo, bueno, andá a barrer el fondo, juntar todas las hojas, barrer todo. Y él comienza, ¿no? Y uno cuando va, él quizás no se da cuenta, ¿no? Pero cuando uno va, uno mira, observa todo, ¿no? Y mira todo. Y por donde observa y mira, está todo barrido. Es decir, que él comenzó, y lo hace con paciencia, porque él está aprendiendo paciencia, él es paciente en muchas cosas, él ha aprendido paciencia. Y uno ve y uno le dice, hijo, la verdad que está todo muy bien, está terminado. Se ha terminado. Es algo que has comenzado y has terminado. Porque si no lo ves así, queridos padres, ustedes tienen hijos chiquitos todavía, él va a ser así si eso no se corrige. En todo lo que hace. ¿Qué dice Santiago acá? Dice que es inconstante en algunas cosas, en todo. Si eso no se ataca, desde chiquitito, empezando a mandarlos a hacer las obras, ¿no? Yo veo, por ejemplo, veo de repente acá, como es, al muchachito, que está alto, está grande, tiene un lomo bárbaro, que ya el papá puede desligarse de algunas cosas del hogar, ¿no? Mandarlo a hacer ciertas cosas donde el padre es aliviado. Bueno, los padres somos aliviados por la tarea de nuestros hijos. Así debe ser. Ellos deben colaborar en las cosas de la casa y a veces uno, ¿no? Como la muchacha cuando lava los platos, ¿no? La hija lava los platos y le facilita un poco las cosas a la madre para que la madre haga otro tipo de cosas. Es una ayuda muy importante. Y bueno, él puede hacer ya tareas, ¿no? Importantes en la casa. Pero hay que, ¿por qué? Empieza una cosa y la tiene que terminar. Lo mandaste a juntar piedra, juntó 5 piedras. Eso es lo que me está pasando con Brandon ahora. El Brandon se distrae con facilidad. Él empieza bien. El tipo, bárbaro. Y al rato diciendo, bueno, ¿me puedo ir a jugar? Para que no terminaste lo que empezaste. No terminamos acá todavía. Bueno, yo quiero jugar. No, vos empezaste, tenés que terminar. Porque si no hacemos eso y vamos corrigiendo eso, ¿no? Él lo va a hacer durante toda su vida. Trabajo que empieza, va a estar un mes, el otro mes se va y va a agarrar otro, y así va a estar en su vida, va a ser inconstante en todos sus caminos, ¿no? Porque se establece un espíritu en él, ¿no? Que es de doble ánimo. Y eso es algo terrible. El doble ánimo es algo terrible. Y la exhortación es válida de Santiago para todos, sea lo laboral, sea la inserción en el mundo y en las cosas espirituales. Nosotros como iglesia no tenemos que ser doble ánimo. Si nosotros empezamos algo, tenemos que terminarlo. Si estamos dando el libro de Génesis, por ejemplo, tenemos que terminar, es decir,
Tenemos que terminar de alguna manera el libro de Génesis. Aunque, no, el hermano se metió en camisa once varas, ¿no? Porque bueno, imagínense ustedes el tiempo, ¿no? Que podíamos estar estudiando Génesis. Íbamos a estar toda la vida entera. Íbamos a estar una barra por el piso y tratamos con Génesis. ¿No? Pero bueno, tomar porciones, ¿no? Hay que tomar porciones y darlas y llevarlas a buen término. Y así vamos trabajando, ¿no? La Biblia nunca la vamos a terminar de leer, nunca en la vida. Siempre va a faltar, ¿no? Hasta que llegue lo que es perfecto. 8, nos quedamos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todos. Brandon no, tenemos problemas con él también con el tema de la escuela. No estudia, no hace la tarea. Ya tiene 9 años, él solito tendría que ya... bueno, el problema es los padres pacientes y no dejar que eso termine siendo algo aún peor. Ahí está, para eso estamos los padres. Estamos viviendo, ¿no?, épocas de crianza terribles. Hoy los padres no se han terminado de criar ellos, están criando hijos. Estamos viviendo épocas jodidísimas y pareciera, ¿no?, que la sociedad misma apoya todo ese tipo de cosas, ¿no? En nosotros habían puesto hace un tiempo un cartel de Cáritas que decía: las palizas no enseñan, duele. ¿Se dan cuenta? Los mayores problemas que estamos teniendo en la sociedad. Hoy estamos viendo a chicos de muy corta edad tomar un arma y quitarle la vida a una persona. Porque notan estos principios, ¿no? Se han perdido. Ya el chirlo, al menos, ya ha desaparecido. Por eso dice la Escritura: corregí a tu hijo con vara y lo vas a alejar del mal, de ese mal. Ese chico, como el que mataron, ¿no vieron ese hombre, ese pibe que mató a ese muchacho ahí en Luján? ¿Lo vieron? El muchacho le termina de dar, ¿no? Le termina de dar todo porque se ve en el video. Termina de darle la recaudación, fue y un tiro, lo mata igual. Ese niño desde que nació nunca ha recibido un chirlo y un tirón de oreja en su vida. No sabe lo que es. No sabe lo que es. Por eso pasa lo que pasa. Y esto va a ir creciendo cada vez más. ¿No? Porque están las organizaciones, derechos humanos y todo lo que conocemos, es como el preso, ¿no? El preso de antes era el preso y cumplías una condena a trabajo forzado. Estás acá porque cometiste un delito y estás pagando por ese delito. No, televisión de LCD, para que vean el mundial, le pagan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación? Yo maté, robé, acá la paso regio. Cuando salgo, ¿qué sentido tiene decir no quiero volver a la cárcel? ¿Se dan cuenta? Y eso va creciendo. La sociedad cada vez se está volviendo como Sodoma y Gomorra. Ya creo que Sodoma y Gomorra está para la risa. Y lo que era en los días de Noé. Tenemos que tener mucho cuidado. Primeramente, cuidado con lo que tenemos a nuestro alrededor. Con nuestros nietos, digo nuestros nietos, no, por los hermanos que tienen nietos. Yo no los tengo ni sé si los voy a tener un día. Eso lo decía el Señor. Pero, ¿se dan cuenta? Primero, el rebañito que tenemos nosotros, ¿no? Que es lo que, acuérdense de Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso, un hombre que daba ofrenda, un hombre que amaba al Señor, ¿no? ¿Y qué hizo él cuando vino Pedro? ¿Qué es lo que hizo cuando vino Pedro? ¿Qué fue lo que no hizo? Él reunió a todos sus familiares y amigos más íntimos. Lo primero, es lo que debemos hacer nosotros. Primero, dice el Señor, el rebaño que tenés a tu alrededor. Tu padre, tu madre, tío, abuelo, ahí tenés, no sé, un rebaño, ahí tenés bastante tela para cortar. Después, por supuesto, a todo lo que se va a demostrar a toda persona, ¿no? Pero ahí lo inmediato es lo que tenés ahí cerca. Bueno, que esta palabra sea, ¿no?, entendida, por supuesto que hay mucho más para aprender, ¿no? Y bueno, a los retoñitos que van viniendo, y Dios nos ha bendecido con muchos retoñitos, ¿no? A veces esta congregación está llena de niños, y eso es una bendición del Señor. Y bueno, orar por ellos para que, ¿no?, los padres, si sabemos cómo ha venido el mundo y todo eso, puedan darles a ellos todo lo que necesitan. Los abuelos también, ¿no? Y bueno, que los abuelos no actúen como si los padres estuvieran muertos también.
veces los abuelos se les va un poco la mano y actúan como si los padres estuvieran muertos. No, sean abuelos, con toda la letra. Pero los padres están vivos, ¿eh? Y los abuelos tampoco, el padre está vivo. Así que ahí, el abuelo está. Para los nietos, yo he sido criado por mi abuela. Ella fue una madre para mí, y lo digo con toda la experiencia. Sé lo que son los abuelos para los nietos. Y es una relación muy importante. Pero a veces sucede, ¿no? Con todos los abuelos que a veces actuamos, ¿no? Yo tengo mi nieto, pero tengo una vara también allá arriba. Sí, bueno, sí. Los abuelos también pueden de vez en cuando darle un... Veníamos a hacer la tarea. Y no, y por supuesto. Tiago, venía a hacer la tarea. Mirá que busco la vara, ¿eh? Y cuando digo busco la vara, yo viene corriendo a buscarse. Preguntarle a la Angelita. Todos los niños son así, ¿eh? Hay que traerlos porque ellos tienen otra... Hasta que ellos van aprendiendo. Van siendo cabales, como dice la palabra, van siendo cabales y con un sano juicio. Cabal significa sano juicio, que están en una mente equilibrada. Hoy estamos viviendo en una locura enorme. ¿Oramos? Señor, queremos agradecerte por tu palabra que hemos recibido. Hiciste mal lo que me dijiste. Y la hemos recibido, Señor, en nuestro interior. Y como sabemos, Santiago enseña de que la fe tiene que ser una fe viva, una fe real, una fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo. Que podamos vivir en fe y esa fe produzca obra, Señor, en todo sentido en nuestra vida. Gracias por esta sabiduría que nos das, Señor, en tu palabra. Que te has dignado, Señor, a darnos toda tu sabiduría, Padre Santo. Y tú quieres que te la pidamos para criar a nuestros hijos, para proceder en este mundo tan caótico, tan conflictivo, Señor, de la mejor manera. Y no ser dañados, Señor, en el proceso. Y gracias por las pruebas. Entendemos las razones, Señor, tus razones, porque permitís que estén, vos también las mandás, para que maduremos espiritualmente, para que no nos falte cosa alguna, Señor, para que seamos realmente maduros, cabales, con una mente equilibrada, una mente sana. Gracias por todas estas cosas. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Acción. ¿Para qué?